Amigos de Solo Benex, seguimos trayendo invitados especiales a la plataforma del canal de YouTube. En esta ocasión contamos, ¿no?, con la presencia de Alex Custodio, defensor nacido en Venezuela que hace vida hoy por hoy en el Cusco del fútbol peruano. Alex, bienvenido a la plataforma de Solo Benex. ¿Cómo estás? Un placer, Carlos. Mucho gusto. Encantado de estar acá, encantado de conversar y bueno, charlar un poco sobre mi situación, sobre lo que estoy viviendo. Y bueno, ¿Cómo te encontramos hoy, Alex? Porque atraviesas por un periodo importante de crecimiento profesional en el Cusco Fútbol Club del balompié peruano. ¿En qué etapa de tu carrera te conseguimos hoy? bueno, ahorita en lo personal, como lo dices, en crecimiento, eh, como capaz todos, ¿no? Queremos jugar en la liga, llegar a otro país, experimentar, crecer, seguir expandiendo nuestros conocimientos. Y bueno, hoy en día estoy acá, contento con el club, la ciudad, un gran cuerpo técnico, excelentes jugadores y bueno, trabajando, mejorando día a día. Es tu primera experiencia en el fútbol internacional, luego de una etapa en el Deportivo La Guaira. ¿Cómo vives esa transición del fútbol venezolano y de la nada haciendo vida en el suelo internacional en una tierra que conoces, ¿no? Como es la peruana? Sí, como dices, primera vez que salgo a nivel internacional, a nivel de clubes. Eh, bueno, me fue muy bien en la temporada pasada con el Deportivo La Guaira. Hubieron varias propuestas. El más interesado fue Cusco. Hubo una opción a préstamo con opción a compra. Bueno, el club le pareció muy bien. También no ocupo plaza de extranjero al tener doble nacionalidad. Y bueno, aprovechar la oportunidad al máximo. Vienes de un Deportivo La Guaira que salió campeón, ¿no?, en el fútbol venezolano, así que, bueno, tuviste una etapa previa bastante importante en el balompié nacional y ahora haces vida en un fútbol peruano que a lo largo de los años se ha convertido en una liga un poco más competitiva. ¿Cómo palpas en las primeras de cambio esa transición o esas diferencias de juego o exigencias entre una liga y la otra? Bueno, desde que llegué, noté que es una liga muy técnica, los jugadores técnicamente son muy buenos. En mi punto de vista, capaz no sea la más física, obviamente sí hay jugadores muy físicos, pero siento que es mucho más técnica. Hay jugadores técnicamente muy buenos, fue lo que realmente me sorprendió. Y a nivel así de cambio, bueno, el hincha peruano o la persona peruana es muy hincha, ves la diferencia a nivel de estadios, cómo se llenan, eh, la mayoría hincha de los clubes, cómo te reconocen en las calles. Capaz desde ese punto de vista, el peruano es mucho más hincha, ¿no?, a nivel de fútbol, que hoy en día en Venezuela estamos creciendo poco a poco con eso, ¿no? Que bueno, falta capaz eso, que el aficionado vaya mucho más a la cancha, todo en ese sentido. Ese es uno del mayor cambio que he notado de acá, ¿no? A diferencia del fútbol así. Hay mucho más arraigo y cercanía al fanático peruano por sus clubes que por el fútbol en Venezuela, ¿no? Sí, sí, eso sí, he notado que o sea, el peruano es muy hincha a sus clubes, a su ciudad. Yo he salido a la calle y me he topado con taxistas. Tú eres futbolista, sí, el que juega del Cusco, no, yo soy Cienciano. Los detesto, así, o sea, son muy hinchas en ese sentido. Igual, la primera fecha fue con Alianza Lima y, bueno, Alianza uno de los más grandes, estadio full. Y así, en la mayor cantidad de partidos que he estado presente, se ve la diferencia a nivel de aficionados, ¿no? Alex, es tu primera etapa en el fútbol internacional, pero has tenido un proceso de formación en Venezuela. Cuéntame esos inicios, dónde comenzó todo, cómo ha sido tu ciclo de trabajo en Venezuela previo a esta primera etapa en el suelo internacional. Bueno, yo empecé en Fundaguán, lo que era antes Unión Atlético Maracaibo. De ahí empecé desde los 8 años. Eh, Luego fui a JBL del Zulia. De ahí ya empecé a agarrar proceso de selección sub-15. Luego JBL del Zulia desaparece. Me voy a Zulia Fútbol Club. Y bueno, Zulia Fútbol Club de la mano de César Farías, que era dueño del club. Me apreciaron mucho, llegué entrenando con el equipo de primera, estuve entrenando con ese Zulia que quedó en cuarto de final de Copa Sudamericana. También fue de mucho crecimiento poder compartir con todos esos jugadores, que hoy en día está el Brujo Martínez,
que está en el Eh, Corinthians. disculpa que te interrumpa, Alex, es el Zulia de Estífano. Sí, correcto, el Zulia de Stefan. Y bueno, llegué a compartir con grandes jugadores, ¿no? Como en ese momento estaba el Brujo, estaba Evelio, Persia, Leo Morales, Persia, ¿puede ser? y estaba Fletcher, correcto. Sí, había muy grandes jugadores y bueno, se demostró, ¿no? La plantilla llegó a cuarto de final de Copa Sudamericana y bueno, también fue de mucho crecimiento. Fui al Sudamericano Sub-15 con Venezuela. Al siguiente año debuto como profesional a los 16. Jugué que como 3 partidos y cayó pandemia. Y ahí, bueno, eh, un caos total, ¿no? A nivel mundial. Fíjate que tocas un punto curioso porque precisamente estamos hablando de la identidad de los fanáticos del suelo peruano con sus clubes y lamentablemente me hablas de lo que es tu línea de tiempo en cuanto a la formación. Los tres clubes de los que hemos hablado desaparecieron. Entonces, ¿cómo generar una identidad o cercanía de un fanático por un club específico cuando en Venezuela estas instituciones son pasajeras? Entonces, creo que partiendo de esta entrevista o de esta conversación es uno de los puntos a trabajar en el fútbol venezolano para que el fanático se acerque y se aferre a sus colores, a quienes se suman a esta entrevista. Estamos hablando con Alex Custodio, prometedor defensor central que hoy hace vida en el Cusco, categoría 2004. Alex, y vamos a tocar una tónica bastante interesante porque yo sé que varios lo van a preguntar. En su momento, algunos, estoy seguro de que te vieron por ahí representando a la selección de Perú, pero queremos aclarar eso, ¿no? Eres nacido en Maracaibo, empezando por ahí. Sí, correcto, nacido en Maracaibo. ¿Cuál es tu vínculo con el país incaico? Sanguíneo. Bueno, mi papá es peruano, se fue a Venezuela, si mal no recuerdo, 18, 19 años. Y bueno, ya tiene prácticamente más años en Venezuela que en Perú, más de 30 años. Mi papá hoy en día tiene 50 años, 50, 51. Y bueno, eh, estuvo con mi mamá, obviamente, Tu mamá es venezolana. y mi mamá es venezolana, de Maracaibo. Ok. Y bueno, obviamente, bueno, nací, valga la redundancia, y a nivel de cuando vine a representar a Perú, en ese momento estaba con la sub-20, ¿no? De Venezuela. En ese momento estaba Fabricio Colochini. En lo personal, yo estaba jugando primera, estuve jugando la mayor cantidad de partidos, estuve yendo a todos los módulos. Luego, a la hora de ver giras internacionales, los partidos, no fui convocado y me pareció muy extraño al ser, obviamente, No fuiste, estar yendo a todos los módulos, ¿no? no fuiste convocado en su momento por Fabricio Colochini, ¿no? Quien estaba en ese entonces. Exacto, no fui convocado a los partidos internacionales, ¿no? Y Perú, desde que empezó el proceso, estuvo en contacto conmigo, me llamaba todos los meses y que quería contar conmigo. Pero hoy, obviamente, yo quería estar en Venezuela, ¿no? Pero a arraigo de que no, nunca me llamaron, o sea, no fui a los partidos internacionales, obviamente empecé a caer en dudas, ¿no? De si quedarme fuera del sudamericano, si realmente no estaba yendo a los partidos. Y bueno, obviamente me acerqué más a Perú, tuve más contacto, ellos querían contar conmigo de principio de año. Recuerdo que llegaron de Bolivia, la selección, hubo módulo, Fabricio me convoca y llegando al módulo recién, tuvimos una conversación donde me dice que ya se enteraron que yo tenía comunicación con Perú, todo esto, y me habían dicho como que me quedara tranquilo, que yo iba a ir al sudamericano, cosas así, pero realmente no me da confianza porque se supone que, o sea, si yo no juego los partidos amistosos, ¿cómo yo me mido también a nivel internacional, no? O sea, mejor que me hable de la sinceridad si no piensas contar conmigo, no. Entonces, bueno, yo entrené y nada, tomé la decisión con mis padres de, bueno, que obviamente iba a ser un caos, ¿no? De cambiar, que mucha gente se lo iba a tomar a mal, ¿no? Pero también desde otro punto, verlo como crecimiento, ¿no? Y experimentar otra cosa, experimentar el poder representar a otro país, que bueno, también es como mi segundo país, ¿no? Porque tengo la nacionalidad por mi papá. Y bueno, después de experimentar, de poder ver qué tal me va. Y bueno, uno no sabe, ¿no? Las cosas del fútbol. Después, al siguiente año me toca representar a Venezuela en el preolímpico. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Que pasaban por mi cabeza en ese momento. Pero como es la vida, ¿no? De tomar decisiones y bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? ¿Sentiste que hubo que hubo negligencia de parte de ese cuerpo técnico que ya no está en esa selección
y que esto fue un factor importante para en su momento tomar esta decisión. Sí, claro, porque como te comento, yo estaba muy bien y yo, o sea, la tiré larga y larga y larga acá esperando a ver, pero como te digo, al ver que no me convocaban, fueron 2 giras y en ninguna fui convocado y que después me dijeran que yo iba a estar seguro en el Sudamericano, era contradictorio, ¿no? Porque ajá, yo también necesito agarrar roces, ¿no? Como mis compañeros que están jugando a nivel internacional. Y bueno, la verdad fue mucha conversación, hasta con ciertos compañeros que estaban en esa selección, que eran cercanos y antes de irme lo conversé con ellos personalmente, por lo que realmente sentía y que bueno, para mí era difícil, ¿no? Y era una gran duda si irme o quedarme, pero también era la incógnita de si iba al Sudamericano o no iba, ¿no? ¿Hubo o sentiste la presión de ciertos fanáticos, ciertos comentarios? ¿Sentiste algún tipo de rigor a la hora de haber recibido esa convocatoria, de haberla aceptado de parte de Venezuela? ¿Cómo así? No entiendo. ¿Sentiste el rigor de algunos comentarios en redes sociales, por ejemplo, de fanáticos venezolanos una vez aceptaste esa convocatoria en Perú? Sí, claro, yo recuerdo, la verdad no se me olvida, yo llego a Perú y llegué y ni siquiera a las 2 horas ya me había llamado, me estaba llamando un periodista diciéndome que ya sabía que había aterrizado en Perú, que ya estaba en el complejo y todo, que se le daba la primicia de poder ser el primero en decir que yo acepté la convocatoria. Y yo, bueno, sí, no hay problema. Yo recuerdo esa noche que me dormí, al otro día me desperté y tenía el Instagram pero full, tanto como de venezolanos obviamente criticándome, ¿no? Por la decisión. Y también mucha gente del Perú felicitándome por venir a representarlos a ellos, que era un orgullo y tal. Y bueno, en su momento fue de ambos lados, ¿no? O sea, como gente de acá recibiéndome de la mejor manera y obviamente tirándome hate de parte de Venezuela, ¿no? ¿Cómo es ese sentimiento, Alex, del atleta? Porque, a ver, el fanático no piensa a veces desde el raciocinio, es más resultadista, se deja llevar por las emociones, pero en la interna de un atleta como tú en este caso, porque ojo, Alex, y es una situación que se ha repetido en los últimos años con respecto al futbolista venezolano, el éxodo masivo ha hecho que haya muchos jugadores elegibles por otras selecciones y es un sentimiento que quizás se va a hacer muy común de aquí a los venideros años, pero en la interna, ¿cómo lo manejaste? Bueno, como te comenté, en la interna había muchas dudas, ¿no? Muchas dudas, mucha incertidumbre. Al principio saber si iba o no iba al sudamericano. Tomé la decisión y bueno, tampoco esperé llegar que mi Instagram fuera así, ¿no? O sea, en el sentido de recibir tanto de Venezuela como de Perú, pero a la misma vez, obviamente al llegar al país, mucha gente me recibió bien, muchos hinchas de la selección dándome la bienvenida, y bueno, eso también por un lado te da como tranquilidad, ¿no? Al saber que, bueno, al final estaba representando a Perú, que mucha gente me apoyaba, que estaba encantado de que viniera a representar al Perú. Y bueno, después con el tiempo, con el paso de los días, fue más tranquilidad, obviamente ya disfrutando el momento, fue pasando ese momento de noticias, ¿no? Donde se había hecho el boom y bueno, ya con el paso de los días más tranquilo, ¿no? ¿Sientes que fue haber tenido esa oportunidad de representar a Perú en sus categorías inferiores terminó siendo un impulso para que hoy estés volviendo a ese país a disputar el fútbol profesional a nivel de clubes, específicamente? Sí, también puede ser, como te comenté también, como me lo dijeron, me lo dijo mi papá, me lo dijo gente muy cercana, al final es tu crecimiento, ¿no? Al final la gente como hincha obviamente te va a criticar, todo el mundo va a recibir crítica de todos lados, pero lo importante es lo que a ti te asume, te aporte, lo que te ayuda a crecer. Capaz lo que, como tú mismo dijiste, ¿no? Obviamente hay cosas que se ven en el fútbol venezolano y otras que se ven acá. Entonces, bueno, al ir a esa liga, pues vas a ver otras cosas, conocer nuevos jugadores, hacer nuevas amistades y al final eso es todo para tu crecimiento, ¿no? Y una persona muy cercana que también es futbolista me dijo, en el fútbol, lo importante es que hablen tuyo, sea para bien o para mal, porque si no hablan, pues no estás haciendo nada. Sí, sin duda. ¿Has seguido ese contacto, Alex, de la Federación Peruana hacia tu persona? No, no, hoy en día no. Hoy en día, desde que vine al Sudamericano Sub-20, no he tenido más contacto con nadie de la selección la selección de Perú. Se jugó hace poco un partido vibrante, me imagino, en el Perú, ese que enfrentó a Venezuela con la selección incaica, cayeron en Maturín 1-0 por eliminatorias. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo viviste? No, yo contento aquí en mi casa.
contento, pero después el otro día en el entrenamiento, pues te puedes imaginar, no podía ni hablar, ¿no? Alex, ¿sigues de cerca el fútbol todavía desde allá de Perú? ¿Estás atento a cómo van los equipos? ¿Cómo es Sí, La sí, Guaira? sí, siempre me veo los partidos de La Guaira, siempre. Y bueno, al final estoy a préstamo, nadie sabe si me quedo, si no me quedo, bueno. Y la verdad, La Guaira a mí, desde que me recibió muy bien. En ese momento que el Zulia desaparece, ¿no? Yo llego al Sudamericano Sub-20, me voy a La Guaira, y La Guaira me recibió muy bien, estuve 2 años increíbles, y bueno, el segundo año llega Tolizano y es donde realmente me gano la confianza de él, juego la mayor cantidad de partidos, salimos campeón de Copa Venezuela, termino siendo el defensor con más goles también. Y bueno, gracias a Dios, hoy en día estoy acá, ¿no? Esa gran temporada que me permitió dar lo mejor de mí. Alex, tu demarcación en el campo denota que eres un zaguero central natural. ¿Hay algún otro rol defensivo que puedas ejecutar? ¿Eres un zaguero central férreo bueno, que se mantiene en esa posición? Cuéntame un poco de tu prolijidad en cancha. Sí, desde pequeño he venido jugando central. Al llegar al sub-15 de la selección con Tamanaco, con Piedreita, de, normalmente el central es por estatura, ¿no? Tiene que medir más o menos mínimo 1,80, más de 1,80, ¿no? En ese momento habían centrales más altos que yo, pero gracias a mis condiciones y al ser así un central agresivo y todo lo demás, Piedreita decide probarme lateral derecho, ¿no? En su momento yo no me sentía bien porque obviamente no conocía la posición, era una posición mucho más física, capaz la de central, ¿no? Que juegas un poco más parado, anticipar, agrandar. Pero luego Piedrita conversó conmigo diciéndome, en ese momento yo era un niño, ¿no? También, ¿no? Y conversó conmigo diciéndome que en el fútbol yo tenía que ser un jugador polivalente, que eso a mí me iba a abrir más opciones, el poder jugar dos, tres posiciones. Y que al final todo defensor debe saber jugar lateral, central. Y bueno, fui puliéndolo día a día, fui trabajando y me preparé como lateral, no para jugar ese sudamericano, pues ese sudamericano lo jugué de lateral. Y nada, jugué de lateral, debuté como lateral derecho también en Zulia. Eh, Después jugué central y así estuve jugando en ambas, ¿no? En ambas posiciones. Igual en La Guaira. En La Guaira, cuando estaba el profe Quique, que llegué, jugaba línea 4, yo jugaba lateral. Luego llega Tolizano y Tolizano juega línea de 3. Entonces con línea de 3 terminé jugando de stopper. Y bueno, de stopper es prácticamente cumpliendo los dos roles, nos termina por momento de lateral, por momento de central. Y bueno, realmente ahí me sentí cómodo, me sentí bien. Y así también se sentía bien el equipo y o sea, se sacó una buena temporada, ¿no? Alex, bueno, me hablas muy bien de a lo largo de tu formación, alternando posiciones entre el lateral y la saga central como zaguero central. Ser lateral te obliga a tener buena salida con el pie, con el balón. Debe ser una de las características que mantienes como zaguero central. Y te hago la pregunta, ¿eres de esos centrales que la revolea o que prioriza la salida limpia? A ver. No, que perdiese la salida, no me gusta lanzar. Y bueno, también me he topado o he tenido la fortuna, ¿no? De técnicos que le gusta jugar, ¿no? Y también te obliga a eso, ¿no? Te forja a querer hacerlo. No, no me ha tocado así técnicos que le guste revolearla y cosas así. Por ejemplo, en el caso de, como te digo, llegué a La Guaira, el profesor Quique, que su idea de juego es jugar, que no la lancen y así, lo mismo llegó Tulizano, igual, no le gustaba que la lance. Y bueno, hoy en día me encuentro acá y el técnico es un argentino y también le gusta jugar, le gusta que no lo lancen, le gusta tener la pelota. Y bueno, día a día, o sea, ni siquiera nos pone a correr, ni siquiera nos pone a correr, día a día de pelota, pelota, trabajo, salida, dándote muchas ideas, lo que puedes hacer. Y bueno, la verdad, encantado, ¿no? De esa forma de jugar. Te dirige Miguel Rondelli en el Cusco Fútbol Club. ¿Qué te pide el profe en cuanto al sistema del equipo y esas labores en defensa? Bueno, el sistema es medio confuso, ¿no? Porque es una línea de 4, pero cuando se tiene la pelota en progresión, arma una línea de 3 y mete un lateral de 5. Entonces terminamos jugando
con prácticamente una línea de tres, ¿no? Un líbero y dos stoppers. Y nada, le gusta jugar, no le gusta que la lance, le gusta provocar al rival a que salga. Si el rival no te sale, él no pide que te aceleres, ¿no? Que no te desesperes. Que la tengan los centrales hasta que el rival desea salir, y al salir el rival va a dejar espacio, ¿no? Y ahí saber aprovecharlo, saber a jugar a uno, dos toques, cuándo hay que acelerar, cuándo hay que hacer pausa. En eso se enfoca mucho, en saber cómo leer el juego, saber cuándo hay que jugar a uno o dos toques, cuándo hay que ponerle pausa y cuándo hay que acelerar. ¿Te gusta o te sientes cómodo bajo ese sistema? Sí, como te digo, bueno, venía jugando línea de tres, ¿no? También con el profe Tolizano, a la hora de defender un central más. Pero igual, también me termina variando en los entrenamientos, a veces juego de lateral, a veces de central. Pero igual a la hora de tener la pelota, termino siendo un stopper en esa línea de tres. Y no, es prácticamente como venía trabajando, ¿no? En ese sentido. Vienes de jugar la Sudamericana con el Cusco, lamentablemente, bueno, que quedaron eliminados. Háblame un poco de esa experiencia y tus sensaciones personales de esa presencia en el torneo continental. Sí, quedamos eliminados, como dicen, en penales, una lástima. A ver, como todo, no todo club quiere estar presente en una fase de grupo o en una Copa Internacional. Y bueno, la verdad, una lástima. El partido estuvo parejo, 0-0. Del minuto 60, si no me equivoco, también nos expulsan un jugador, quedamos con uno menos. Y bueno, tocó sufrir el partido, tocó aguantarlo, a ver si nos quedaba una. Lastimosamente no fue así, nos fuimos a penales. Bueno, penales es una lotería, ¿no? Como dicen todos, lastimosamente, ¿no? Pero bueno, se disfruta de la experiencia, de estar allí y bueno, seguir intentándolo, ¿no? Para en otro momento volver a estar ahí presente. Sin embargo, Alex, para ser un jugador 2004, que es tu categoría, es importante, ¿no? Tener este tipo de rodajes, ¿no? Te haces una retrospectiva, Alex, y sumas todo lo que has vivido a tu edad y eres un jugador con un roce importante, ya representando dos selecciones, campeón en Venezuela con el Deportivo La Guaira, competiciones internacionales con el Cusco. Tú quizás, bueno, en ciertos pasajes sientes que hubo malos momentos, que hubo críticas, pero cuando haces un balance, hey, volteas a un lado y dices, mira todo lo que he hecho hasta entonces, y quisiera saber cómo lo dimensionas, que si estás consciente de lo que has logrado a tu corta edad. Sí, como lo dices, a veces hay momentos donde caes en cuenta, ¿no? Te pones a reflexionar hoy en día dónde estás. Y bueno, toca agradecer, ¿no? Agradecer lo que hoy en día soy, lo que en su momento me forjó a ser lo que soy hoy en día. Y nada, contento, la verdad, he vivido muchas cosas. eh, de pequeño me tocó madurar, de pequeño he vivido ya muchas cosas. De los 13 años empecé a entrenar con la segunda división de JBL y de esa edad ya empecé a entrenar ya con los profesionales, ¿no? Y también eso te ayuda a agarrar otros roces, ¿no? Poder ya competir con los grandes, con los profesionales. En su momento, cuando llegué a Zulia, que también compartí con los grandes jugadores que llegaron a cuarto de final de Copa Sudamericana. Entonces, la verdad, agradecido, ¿no? Agradecido con Dios lo que me ha tocado vivir. Y como dice, a pesar de los momentos malos, momentos fuertes, son los que te forjan, ¿no? Para crear tu carácter y seguir creciendo, seguir evolucionando. Eh, Alex, hay un punto bastante curioso y es que a lo largo de los años se le ha hecho complicado al futbolista venezolano hacer pie en el fútbol peruano. Hubo un paso por ahí de John Marchán, en solo en Caico, estuvo incluso, creo que el caso más reciente es el de Yeriel de Santis en Alianza Lima, un equipo con esa tradición, quien también recibió muchos comentarios negativos, hoy por hoy regresó al fútbol venezolano con el Caracas. Arquímedes Figuera creo que es uno de esos una de esas excepciones. Y el Camuro, quien hizo vida en el elenco Crema, se me olvida el nombre del equipo en este momento, pero tuvo un, no sé si lo tienes. Y de la U, creo, ¿no? En el La U, universitario. la U, correcto. Creo que es uno de esos casos aislados, ¿no? De éxito para futbolistas venezolanos en suelo peruano. Hoy tú estás teniendo un buen presente con tu equipo. ¿Qué crees que tiene esa liga que se le hace tan jodida al futbolista venezolano? Bueno, realmente también no estamos hablando de jugadores que ya también me llevan ciertos años, ¿no? Capaz no sé
en ese momento, ¿no? Eh, pero también depende de muchas cosas, ¿no? A veces de los técnicos, de los jugadores que obviamente tiran más para su nacionalidad, ¿no? También. ¿Crees que la xenofobia juegue un partido aparte en ese tipo de adaptación? Bueno, se podría decir que sí, se podría decir, me ha tocado vivirlo, ¿no? También. Eh, Capaz, bueno, obviamente yo tengo doble nacionalidad y es como que, pero igual hay comentarios, ¿no? Hay Sí. comentarios como esos que pues, toca ser fuerte mentalmente o evitarlos, ¿no? Porque obviamente capaz un día te agarran asado y es crear problemas, ¿no? Y a pesar, pues como te digo, obviamente yo tengo la doble nacionalidad, pero igual me crié en Venezuela, vengo de Venezuela y al final todo me ves como un venezolano. Que al final no ocupo la plaza de extranjeros es otra cosa, ¿no? Pero al final todo, o sea, todo es, por ejemplo, como nos dicen nosotros, pues chamo, pues todo es chamo, tal. O sea, todo al final te toman en cuenta como un venezolano, ¿no? Y sí, a veces hay comentarios xenofóbicos, como tú dices, ¿no? Pero nada, ¿qué se puede hacer en contra de eso? Alex, ¿sigues de cerca lo que está pasando con las selecciones nacionales de Venezuela? Este presente de Fernando Bocha Batista con la absoluta. Venezuela se debate incluso con Perú como un rival directo para ese puesto al repechaje. No sé si ha seguido el andar de la sub-17 que acaba de clasificar al Mundial de su categoría por segundo torneo consecutivo y quinta clasificación en la historia de una selección masculina de Venezuela a una cita mundialista de la FIFA. ¿Sigues de cerca lo que está pasando con Venezuela en el ámbito internacional a nivel de selecciones? Sí, sí, claro. Bueno, a nivel de la absoluta, sí, sé que está reñido, ¿no? Está fuerte ahí ese puesto y bueno, también que nos lo jugamos con Bolivia y Perú, ¿no? Que son los más cercanos. Y de la sub-17, sí, estuve viendo, me vi los últimos tres partidos. Eh, la verdad, muy bien la forma en que juegan, la personalidad de esos chicos, increíble, la verdad. Daba gusto verlos jugar. Y nada, también, así como en Solo Venex, en muchas páginas de Venezuela, también leía, ¿no? Cómo a la gente le gustaba esa selección, de cómo jugaban, que jugaba muy bien, que tenía mucha personalidad para jugar. Y cuando leí eso, los primeros dos, creo que los primeros dos partidos no me los vi, pero después al leer y ver que la selección estaba dando de qué hablar, me dio curiosidad, ¿no? Y también me puse a ver, me vi el partido de Brasil, me vi el último partido contra Uruguay también. Y la verdad contento, ¿no? Contento de que como país sigamos creciendo, ¿no? Y a nivel de menores, siempre hemos sido fuertes, a nivel de menores, como tú dices, no hemos estado en mundiales, sub-17, sub-20. Y bueno, nada más falta la absoluta, ¿no? Y esperemos que sea lo más pronto posible. Alex, ¿sigue en tu cabeza la idea de representar a la selección nacional de Venezuela en esta etapa de tu carrera? Sí, claro, obviamente con gusto, ¿no? Pero bueno, también depende del momento presente que estés viviendo. Hoy en día hay grandes jugadores, ¿no? Que están viviendo un gran momento en la selección. Y bueno, al final todo a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, Dios sabrá cuándo, ¿no? Pero de resto, mientras apoyando. Coincidiste, corrígeme si me equivoco, coincidiste ya que hablas de buenos jugadores en defensa en esta selección, en La Guaira coincidiste con John Aramburu, ¿me equivoco? No, no, no. ¿No? No, yo cuando llegué ya Aramburu ya no estaba. Ok, bueno, hoy uno de los principales referentes de esa selección, un jugador, creo que por ahí, Alex, puede tabular la importancia de tener una etapa de transición en un equipo como el Deportivo La Guaira, que forma muchos jugadores hoy elegibles por la Selección Nacional de Venezuela. Sale de ahí John Mikel Aramburu al fútbol internacional, tiene la variante de que tiene pasaporte europeo, quizás es mucho más fácil abrirse puertas en suelo internacional más allá de su talento, pero habla mucho de lo que es la capacidad de proyección del fútbol venezolano hoy por hoy. Tú eres un ejemplo de eso ahora, haciendo vida en la máxima categoría del fútbol peruano, tu primera etapa en el fútbol internacional a nivel de clubes. Pero ya hablando un poco de todo lo que hemos hablado y compactando tus declaraciones, Alex, han sido unos minutos bastante gratificantes, pero a mí no me gustaría cerrar la nota sin saber qué viene para Alex Custodio en el corto plazo. ¿Hacia dónde apuntas en este momento?
Bueno, hoy en día poder afianzarme en el equipo, de poder jugar la mayor cantidad de minutos, que al final es lo que todos queremos, ¿no? Poder sumar la mayor cantidad de minutos, que en lo personal me vaya muy bien al equipo. Y bueno, poder, como te dije, poder seguir creciendo como persona, como futbolista. Hoy en día estoy a préstamo. Y bueno, capaz una buena temporada me puede abrir la puerta de quedarme aquí o bien sea saltar a otro país, ¿no? A ir a otra liga mejor. Y bueno, en lo personal eso, poder primero afianzarme y jugar la mayor cantidad de minutos. ¿Tienes contrato hasta cuándo con Cusco? Hasta final de año, hasta que termine el torneo. Ok, hasta final de año con el elenco peruano. Bueno, Alex, de parte de Solo Benex, así como lo hemos hecho con todos los legionarios por el mundo, formas parte de un cúmulo de jugadores que dejan en alto los colores de la selección de Venezuela, del fútbol de nuestro país, porque al final eres hecho en fútbol y hoy haces vida en el balompié peruano. De verdad han sido minutos bastante gratificantes conocer la esencia de un jugador que hay que reconocerlo también, Alex. Poco se habla de lo que estás haciendo en el Cusco. Es importante darle valor a esta serie de talentos que hoy se ganan un puesto y siguen dejando en alto los colores del fútbol de nuestro país en otras latitudes. Ha sido un honor tenerte acá con nosotros y no me gustaría cerrar la nota sin que antes le dejaras un mensaje a ese fanático del fútbol venezolano que se va a acercar a ti a través de esta entrevista y que quizás quiere saber un poco más de lo que viene, ¿no? Para Alex Custodio. Un simple saludo a los seguidores de Solo Benex que van a ver esta nota en un par de días. Bueno, nada, de mi parte, enviarle un saludo a toda esa fanaticada venezolana que apoya nuestro fútbol, que apoya la selección y que, bueno, de nuestra parte como atletas, como jugadores, queremos dar lo mejor, ¿no? Para nuestro país, para nuestra liga. Y bueno, invitarlos a apoyar, a seguir apoyando a nuestra liga para que siga creciendo como fanáticos. Igual a la selección, ¿no? Que al final todos queremos verlo en un mundial. Es el mayor anhelo de todos, ¿no? A nivel de deporte, a nivel de futbolista, ¿no? Como hincha. Y bueno, nada, bendiciones para todos y saludos. Un abrazo y te esperamos en Venezuela pronto con la selección de Venezuela. ¿Eh? Amén. Fue Alex Custodio en Solo Benex. Atento al canal de YouTube porque venimos con mucho más invitados especiales. Nos vemos en otra ocasión del Solo Benex Podcast. Chao, chao.